Buenos días, ¿están viendo la presentación? Bueno, como nos Sí. acaban de indicar, vamos a hablar el día de hoy sobre redes de fibra óptica hasta la casa y vamos a partir primeramente definiendo qué es la fibra óptica. Bueno, la fibra óptica es un medio de transmisión formado por vidrio por el cual se transmite la luz. Y esta ventaja de la velocidad de la luz es la que permite tener grandes velocidades para transmitir grandes anchos de bandas. Luego se ha desarrollado muchas formas de distribuir la fibra óptica y las redes FTTH lo que permitieron es llevar la fibra óptica hasta el abonado final. ¿Me están todos escuchando? Sí, te escuchamos, Douglas. Sí, te escuchamos. Correcto. Bueno, entonces la plataforma de fibra hasta la casa con tecnologías GPON, GEPON y GPON son las primeras tecnologías que ya se comercializaron. Existieron otras anteriormente, pero actualmente la GPON y la GPON son las plataformas que se están desarrollando comercialmente. Hay nuevas soluciones como 10 GPON y 10 GPON que están en pruebas y en desarrollos, ya hay despliegues en otros países, pero en nuestro mercado latino, GPON y GPON son las que están actualmente comercializadas. Esto nos permite tener grandes velocidades de 32 megas hasta 320 megas, dependiendo de las divisiones o multiplicaciones que se puedan hacer. Estas redes soportan todos los servicios que hemos conocido, voz, datos y video. Ahora veamos los conceptos básicos de redes y cómo esto va a convertirse en las redes PON. La red de acceso o la red de distribución de fibra óptica hasta la casa podemos clasificarla en dos formas, en las redes punto a punto y las redes punto multipunto. Las redes punto a punto son redes de fibra óptica que van desde el GDEN o desde la cabecera y cada pelo de fibra óptica, cada fibra óptica tiene que llegar hasta el abonado, pasando por diferentes lugares, diferentes sitios en la ciudad o en el camino, ya, y es una fibra dedicada desde el nodo hasta el abonado. En las redes PON, en las redes pasivas, de ópticas pasivas, tenemos un elemento adicional que se llama splitter. Este splitter divide el hilo de fibra óptica, digamos así, como ustedes lo pueden ver aquí en la imagen. Ese hilo de fibra óptica se lo reparte a varios abonados. 2, 4, 8, 16, 32, 64 y hay desarrollos que están hablando de 128 conexiones que se pueden hacer a través de un solo hilo de fibra óptica y el splitter. En esta otra imagen podemos ver cómo las tecnologías punto a punto y punto multipunto difieren unas de otras. En la primera imagen, ustedes pueden ver en el GDN, generalmente vamos a encontrar switches, switches que dependiendo de la distancia y los transmisores ópticos que se tengan, van a alcanzar a su abonado final 10 kilómetros, 20 kilómetros, 50 kilómetros. Si las distancias son muy grandes, se requerirá de pronto unir varios switches para regenerar señal y luego llegar hasta el abonado final. En las redes PON, un solo hilo de fibra óptica y luego aprovechando el dispositivo del splitter, podemos distribuir esa señal a varios abonados. ¿Ya? En la imagen tenemos como ejemplo 3 abonados. ¿Ya? Esa es la gran diferencia entre una red punto a punto y una red punto multipunto. Aquí vemos ya más detallado los enlaces punto a punto. Sí, son tecnologías muy estables, redes de Ethernet que usan esa tecnología, aprovechan las bondades de la fibra y la bondad principal es que podemos alcanzar grandes distancias, dependiendo del transmisor o de los transceivers que se usen en los switches.
en los routers. Podemos alcanzar velocidades bidireccionales muy altas, desde unos cuantos megas hasta gigas. ¿Cuál es la desventaja? Que vamos a requerir una fibra óptica, un pelo de fibra por cada abonado. Entonces, para repartir hasta la casa, posiblemente necesitaremos cables de fibra ópticas de más de 512 fibras para llegar a distribuir a un barrio, a un centro empresarial, a una universidad, ¿ya? Y lo mismo, por cada hilo de fibra óptica requeriríamos 2 por N transceivers. N fibras, 2 por N transceivers. Porque siempre vamos a requerir un transceiver en el headend o en la cabecera y un transceiver en el abonado final. Esto hace que las tecnologías punto a punto sean mucho más costosas. En cambio, en las tecnologías, otra forma de hacerlo, generalmente es llevando una sola fibra óptica o un par de hilos de fibra óptica hasta mucho más cerca de los abonados, los suscriptores, y poner un switch. A veces en tecnologías como DSL, lo que se hace es llevar la fibra óptica muy cerca del equipo DSLAM y luego repartir soluciones con cobre todavía. Pero si quisiéramos hacer todo con fibra óptica, esta sería otra forma de hacerlo y llevaríamos el concentrador o switch concentrador mucho más cerca de los abonados y luego seguiríamos usando N fibras ópticas, una por cada abonado y 2 por N transceivers. Pero si ya migramos esto a red SPON, vamos a ver que esto se reduce a un solo hilo de fibra óptica que puede llegar, dependiendo de los presupuestos ópticos que se calculen y se tengan, tranquilamente entre 10, 15 o 20 kilómetros hasta el abonado final. En todo ese trayecto podemos poner 1, 2 o hasta 3 splitters para hacer las divisiones y aprovechar y tener varias conexiones a los abonados finales. Esto es un ejemplo muy sencillo, como ustedes ven aquí. El splitter está casi al final del camino, cerca del abonado final, y solo tenemos un solo hilo de fibra óptica que conecta al splitter, el cual tendrá 8, 16, 32 salidas y cada una de estas salidas conectada hacia el abonado final. Entonces, ¿qué es lo que aprovechamos? Aprovechamos la fibra óptica 10 kilómetros, luego colocamos un splitter y llegamos los últimos 100, 200, quizás 350 metros y ponemos una continuidad de fibra óptica hacia cada abonado. A diferencia de las redes punto a punto, requeriríamos esos 10, 15 o 20 kilómetros desde la cabecera hasta el abonado final en fibra óptica y luego en transceivers. Más adelante veremos cómo la tecnología PON aprovecha las bondades del OLT y del ONT para reducir todos estos equipos activos a un solo equipo en la cabecera y el equipo obviamente de cada usuario. Vemos aquí un ejemplo de cómo una red PON, que es una red unifilar de fibra tipo árbol o rama, se puede ir desplegando a lo largo de una ciudad y llegar con un hilo de fibra a cada abonado. ¿Ya? Ahí tenemos las diferentes tecnologías que se pueden aplicar. Redes de fibra óptica hasta la casa, como llamada FTTH, o redes de fibra óptica hasta el edificio, llamadas FTTB, Fiber to the Building, ya, o redes de fibra óptica hasta el último activo, que se llama FTTC. ¿Ya? Aquí ya un poco más disgregado cómo se hacen todos los manejos de las fibras ópticas para formar las conexiones hacia cada abonado y generar a veces que se quiere generar redundancias en diferentes lugares, diferentes sectores de una ciudad. Aquí muestramos una red FTTH hecha en Chile, donde se maneja una conexión de OLT con redundancia, se forma una especie de anillo y los puntos de distribución en cada barrio o en cada sector empresarial, industrial, donde se quiera servir. Cuando uno habla de redes PON, estamos hablando de que
necesitamos poner fibra óptica, necesitamos poner equipos pasivos, elementos pasivos, y necesitamos poner parte activa. Pero veníamos hablando al inicio que existían dos que están dominando el mercado. Se están desarrollando las siguientes generaciones de estas dos tendencias, la GPON y la GEPON, la una dictada por la ITU y la otra direccionada por la IEEE. Ya tenemos que identificar por cuál de las dos vamos a seguir, ¿ya? Hay necesidades de pronto de anchos de banda, hay necesidades de continuar con cierta estandarización que se tiene en las centrales de ciertos equipos. Entonces, eso va a direccionar un poco a tomar una decisión. Pero en muy personal, ambas tendencias, GPON, tecnología orientada por ITU, y GEPON o Ethernet PON, direccionada por IEEE, nos permiten tener grandes anchos de banda. Si ustedes ven en la imagen, tenemos velocidades muy grandes que se pueden manejar y llegamos hasta 10 gigabits. Las siguientes generaciones están apuntándose junto con las tecnologías DWDM a manejar 10 gigabits. Entonces las tecnologías permiten anchos de bandas muy altos y lo interesante de estas tecnologías PON es que van evolucionando junto con las tecnologías o servicios complementarios. Servicios como video actualmente se pueden transmitir muy fácilmente sobre redes de alta velocidad, redes que permiten llegar muy lejos, ¿ya? Pero todavía tiene sus limitantes como transmitir video de alta definición, ¿ya? Todavía tienen limitantes, pero estamos muy seguros que con estos desarrollos, en muy corto tiempo, estas limitantes se irán pasando. Ahora sí, vamos viendo qué tecnología instalar, qué vamos a hacer, qué vamos a desplegar. Muy bien, si estamos hablando de redes HFC, ¿cómo migramos a la fibra óptica? ¿Cómo avanzamos? HFC ya tiene en su red parte de fibra óptica. Por eso se llama una red híbrida de fibra y coaxial. Pero si queremos ya completar y ir eliminando en la parte de cobre de esta red, podemos pasar a la siguiente generación migrando la fibra óptica y utilizando y aprovechando la misma tecnología ya implementada en los headends, en las cabeceras, y ponemos RF sobre fibra. La tecnología se llama RF over glass, ya donde transmitimos la misma señal de RF de video sobre una lambda óptica. Las primeras redes PON que aparecieron y se investigaron fueron la APON y la BPON, pero como les venía diciendo, se estandarizaron ya y se comercializaron redes EPON y redes GPON. Ya las próximas generaciones vamos a ir a 10 GPON, a XGPON, a DWDM PON, donde podemos tener velocidades de 1 gigabits por segundo hacia cada usuario. A eso va migrando las redes FTTH y las redes PON. Esto me permite, al tener TDM, WDM dentro de las redes ópticas, integrar los servicios de voz, datos y video en un solo pelo de fibra óptica y aprovechar las diferentes longitudes que se trabaja sobre fibra óptica. Tenemos la lambda de 1310, la de 1490 y la de 1550. Cuando se migre al 10G PON o WDM PON, seguramente estaremos hablando que trabajaremos en el rango de 1550 a 1650. Veamos más detallados los sistemas PON. ¿Qué es lo que tenemos en el headend o cabecera o en la oficina central? Vamos a tener los routers necesarios para hacer voz o datos, ya las señales de voz integradas de la central normal analógica o los integradores de video. Todos estos equipos se van a conectar al OLT
que es el Optical Line Terminal o el equipo principal que maneja la red PON, ya, y por la cual salen todos los suscriptores. Cada puerto del OLT puede manejar 32, 64 usuarios. Luego en la red pasiva vamos a encontrar la fibra óptica y los splitters a lo largo del camino. Vamos a tener varios niveles de spliteo, una red de un solo nivel de spliteo, redes como que están en la imagen de 2 niveles de spliteo, y nos acercamos hacia el usuario final poniendo las ONTs o las ONU. Dependiendo de dónde se va a llegar, si es hasta el edificio o vamos a llegar hasta directamente la casa o el departamento. Entonces, en esta ODN vamos a encontrar todos estos elementos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo se hace esto? El OLT lo que hace es usar 2 canales principalmente. Si no vamos a transmitir video, vamos a usar 2 canales, ¿ya? Y en un canal de subida va a llegar la información de datos, ¿ya? Desde el suscriptor hasta el OLT. Y el OLT en otra longitud de onda, en otra banda, va a llevar la información de datos hacia los abonados. Esta señal va a dividirse en los splitters y esta señal va a llegar hacia los abonados. El abonado o el equipo ONT o ONU lo que va a hacer es identificar, porque vienen estos encapsulados, identificar si el paquete de datos o de voz está dirigido hacia ese abonado. Entonces, ¿qué es lo que hace el splitter? Simplemente el elemento pasivo hace la división de señales y diríamos que todos los abonados reciben la información del abonado 1, pero cada ONU, cada ONT, lo que hace es discriminar diciendo si el paquete es o no es para ese abonado. Si no es, lo descarta. Y si va dirigido hacia ese abonado, lo asume, lo descomprime y lo muestra. Aquí, como ustedes pueden ver, en una forma de manera, la flecha de color verde indica cómo la señal se divide en el splitter, los 3 abonados lo escuchan, ¿ya? Pero a quien está direccionado es el que puede abrir el paquete. Ahí vemos cómo la información va encapsulada, ¿ya? Y a través de lo que se llama el TDM o la multiplicación por división del tiempo, el OLT le asigna un espacio de tiempo hacia cada abonado, pero todo esto el OLT lo encapsula y lo envía como un solo tráfico. El tráfico lleva la información del paquete A, B, C y un paquete adicional del B. El splitter lo que hace es esa misma información se la envía a los 3 abonados, pero el ONT-A solo recibirá o interpretará lo que diga el paquete A. El B, el C y el B lo descartará. El paquete B recibirá sus 12 paquetes, digamos así, y el A y el C lo descartará. De igual manera el C. Esto lo hace en una fracción de microsegundo. ¿Ya? Entonces, esto es lo que Douglas, ¿cómo permite... estás? Douglas, ¿Sí? ¿me escucha? Douglas, ¿Correcto? Sí, por te favor, escuchamos. desconecta tu video para que la voz nos llegue mejor, que está bien cortada, por favor. ¿Cómo Ok, no? gracias. Ahí está mejor. Ahí está mejor. Bueno, entonces, como decíamos, esta forma nos permite aprovechar la tecnología TDM y las redes PON y permiten obtener grandes velocidades aprovechando esta multiplicación por división del tiempo y la fibra óptica a través de los splitters, las velocidades que podemos alcanzar. Cada uno recibe diferentes niveles de potencia. ¿Qué se debe esto?
esto hay que hacer un análisis un poco más detallado, la iremos viendo en los transcurso de las webinars que iremos desarrollando, ¿ya? Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que la diferencia va a estar en el presupuesto óptico que se tenga en el diseño de la red. Habrán abonados que recibirán con un nivel de intensidad muy alto que permita fácilmente descifrar o desencriptar la información, y habrá abonados que recibirán un nivel más bajo, pero que también permite desencriptar la información. Entonces, los que desarrollamos ese tipo de redes tenemos que manejar todos estos conocimientos para poder trabajar entre el máximo y el mínimo de intensidad de señal para que esto funcione correctamente. Como les decía anteriormente, habrán distancias que se pueden alcanzar de 10, 15 y hasta 20 kilómetros, dependiendo del diseño, los niveles de spliteos y las bondades de los puertos PON que se tengan disponibles en los OLT. Cuando me refiero a esto, me refiero a qué transmisor óptico, a qué transceiver óptico se tiene tanto en el OLT como en el ONT. Veremos más adelante los niveles de láser que se usan en cada uno de estos transceivers. Para replicar el ejemplo que hicimos desde el OLT hacia el ONT, de igual manera el ONT lo que hace es enviar un paquete de información, llega al splitter, pero los diferentes otros usuarios también están enviando información. El splitter lo que hace es integrar a un solo hilo de fibra óptica los diferentes haces de luz con información correspondiente a cada usuario y se lo envía hacia el ONT. Para evitar colisiones, lo que hace el OLT es organizar cada, perdón, cada haz de luz o cada paquete que viene en el haz de luz por medio de los efectos de evitar colisiones con el TDMA. Visto de otra manera, perdón, lo que tenemos aquí es el paquete A viene de su ONT, el paquete B envía dos informaciones y el paquete C una. Llegan al splitter y los diferentes haces de luces se integran sobre un solo pelo de fibra óptica que llega al OLT. Perdón un ratito. Y entonces en el OLT se integran los 4 paquetes, los interpreta el equipo y lo envía al mundo. ¿Cómo lo evita las colisiones o cómo evita que se pierdan paquetes? Muy bien, lo que hace el OLT es asignar, como decía, gracias a la tecnología TDM, es asignar un rango de tiempo para recibir la cantidad de información y poder interpretarla. De tal manera que si el usuario C tiene que enviar mucha información, imaginemos que está subiendo un video a la nube, ¿qué es lo que va a hacer? Es que al usuario C le asigna cierta cantidad de espacio de tiempo para que envíe esa información hacia el OLT. Si el usuario B no tuviera que transmitir nada, bueno, lo que hace es integrar la información de los usuarios que estén transmitiendo, que estén subiendo información, en el rango de tiempo asignado para cada uno de ellos. Aquí ya vemos un esquema un poco más complejo de cómo funciona la tecnología PON con TDM, integrando ya todos los buses de transmisiones en cada una de las longitudes de onda. Ahí vemos, pueden ver ya en 1490 cómo va la información desde los del OLT hacia los abonados y cómo en 1310, que es la otra longitud de onda, retorna la información desde los abonados hacia el OLT. Si tuviéramos que transmitir video o insertar video, el video se transmite
en la longitud de onda de 1550. Vamos a evaluar las diferentes opciones de tecnología que tenemos. Dice, las tecnologías TDM PON actualmente son las más utilizadas. Y PON, que viene dirigida por la IEEE y que ya está en GPON, podemos llegar con ella hasta 10 GPON actualmente comercialmente ya. La otra versión, la otra tendencia sería la dirigida por la ITU, que está ya por GPON, y ya vamos migrando a NGPON, pasamos por NGPON 1 y ahora estamos en NGPON 2, también logrando velocidades que pueden llegar 2 y hasta 10 GB también actualmente. Las dos trabajan con tecnologías TDM y TDMA, ya se obtienen grandes velocidades, y cuando queremos hablar de velocidades simétricas, 2 GB de subida, 2 GB de bajada, 1 GB de subida, 1 GB de bajada, 10 GB de subida, 10 GB de bajada, lo que hacemos es usar o agregar la tecnología WDM para manejar más landas que permitan manejar las capacidades que veníamos hablando en un par o en un trío de longitudes. Bueno, vamos a pasar un poco esta información. Vamos entrando en las tecnologías actuales que se están cursando mucho más. Y tenemos que GPON, tenemos Gigabit PON, velocidades de bajada de 2.5 gigas y velocidades de subida de 1.25. Esto está estandarizado por la ITU, lo pueden ustedes revisar en la ITU G984, en la G983, que está ya impresas o publicadas desde el 2008, del 2002, perdón, y fueron actualizadas al 2008. Esta es la tecnología que más se ha aceptado en el occidente. La mayoría de los telcos están trabajando ya sobre GPON. Ya hay otros que decidieron trabajar sobre GPON. Vamos a ver un poco más adelante cómo funciona la de acá. Igual sobre GPON puedo tener servicios Ethernet de voz, video y datos. Lo que hacemos nada más en el OLT es encapsularlos y transmitirlo en las longitudes de ondas que se requieran, a las velocidades que les mostramos. El ONT lo que único que hace es desencriptar o descomprimir la información y mostrarla en el modo Ethernet o en el modo de video o en el modo de voz que se tenga en el equipo. Ahí está cómo la trama Ethernet es encapsulada dentro de una que se llama GM, ya que GPON maneja para llevar la información. Veamos un poco más detallado cómo logramos hacerlo esto y mantener los 20 kilómetros con un presupuesto óptico, con un budget óptico de 28 dB a lo largo del camino. Como ustedes pueden ver en la gráfica, en el GDEN tenemos GPON, un OLT GPON, tenemos varias entradas de información, voz sobre IP, IPTV, diferentes señales que se van integrando ya al OLT. Y si quisiéramos hacer transmisión de video analógico, lo que hacemos es lo inyectamos sobre RF en una landa diferente, para lo cual requeriríamos un acoplador CWDM, un coupler CWDM, para emitir la longitud de onda requerida para la señal RF. Todo esto sale del OLT o de la cabecera y se va sobre un pelo de fibra óptica hasta el splitter. Para esta presentación lo que hemos hecho es simular un splitter de 1:64, que se lo coloca generalmente esto ya cerca de los abonados, los últimos 1000 metros de los abonados, de las residencias, de los edificios o de los centros empresariales, comerciales, y se
vuelve a distribuir fibra óptica de última milla con un cable especial drop para llegar hasta el abonado final. ¿Cuál es la limitante? La limitante, al tener capacidades dadas por el transmisor y las velocidades que se manejan de TDM para asignar un espacio de tiempo a cada abonado, lo que tendríamos es que a mayor división tendríamos un menor ancho de banda real designado a cada abonado. ¿Ya? Entonces tenemos que, si decidimos dividir en dos abonados, que generalmente es lo que se acostumbra a hacer en un diseño para redes FTTA o fibra hasta las antenas, y es una alternativa de solución para dar a las celulares, se podrían manejar divisiones de 1 a 2 o de 1 a 4 y tener un máximo ancho de banda real fijo dedicado de hasta 1200 Mbps o 600 Mbps, ya en la subida y en la bajada, y 300 o 600 en la subida. Pero si vamos usando 1 a 8, 1 a 16, 1 a 32, la cantidad real que estamos asignando a cada abonado puede estar limitada, como se muestra aquí en esta imagen. $10GPON. En cambio, $10GPON, la siguiente generación de tecnología GPON, me permite llegar ahora a velocidades de bajada de 10 gigas hacia el abonado y de subida de 2.56 gigas. Está estandarizado desde el 2014 por la I2G 897. Actualmente hay poco despliegue de este tipo de redes. En Europa ya hay algunos países que están desplegando 10GPON y se está implementando rápidamente las tecnologías NGPON o 10GPON2, que viene con unas más anchos de bandas, o se está implementando ya WDM-PON, que me permite tener estas mismas capacidades dadas o divididas en diferentes landas que me permiten llevar 10 gigas en una landa, 10 gigas en otra landa, y lo que podríamos decir que podríamos llegar hasta tener 40, 60, 80 gigas transmitiendo. En realidad lo que hay es 10 gigas dado por el puerto PON WDM, pero 10 gigas asignados hacia un grupo de 32 usuarios, otros 10 gigas asignados hacia otro grupo de 32 usuarios, y así hasta completar 40 gigas PON, digamos así. Vemos la evolución planteada de GPON, cómo se ha ido creciendo desde GPON, XGPON 1 a XGPON 2. Se arrancó en 2 gigas de bajada, 1.25 gigas de subida. Esto va siguiendo la siguiente generación a 10 gigas de bajada, 2.5 gigas, y como decía, introduciendo un poco ya la tecnología WDM, podemos llegar a 5 gigas, a 10 gigas, y como lo mencionaba anteriormente, 40 gigas. La otra gran bondad de estas tecnologías es, como decía, se está desarrollando, y todos los constructores de equipamientos activos y los vendors están desarrollando integración entre tecnologías que se venían manejando, tanto a la parte de las cableras y las telcos, para integrarlas todo, y veamos al OLT o a las redes PON como una red de distribución y transporte. De esta manera, todo lo que hay hacia atrás o hacia más arriba simplemente se integran en el OLT y se transmiten o se transportan hacia el ONT. Como les venía conversando, hay diferentes longitudes de ondas para trabajar, y aquí en esta imagen podemos ver en el rango del espectro óptico dónde está cada una de las tecnologías, donde transmite la subida y la bajada,
y dónde va a estar el WDM-PON. Como les decía, estaba entre 1550 a 1650 aproximadamente. Ahora vamos viendo, revisando un poco más la tecnología GE-PON o Gigabit Ethernet PON. Esto fue direccionado más por la IEEE para seguir la línea de transmisión de metros Ethernet, ¿ya? Y poder integrando muchos de los vendors que utilizaban ya esta tecnología. Tenemos velocidades de bajada de 1.54 GB y velocidades de subida de 1.24 gigabits. El estándar ya fue en el 2004 publicado, el IEEE 802.3AH, que ya podía trabajar con fibra óptica sobre redes PON. Existen grandes redes de este tipo desplegadas en China, en Asia, aquí en América está un poco limitada. Ecuador tiene algunas redes GPON, Brasil, ¿ya? Las otras grandes soluciones o telcos en Latinoamérica han optado por trabajar sobre GPON. ¿Cómo funciona GPON? GPON, perdón. Igual el OLT, como les decía, lo que hace es integrar a través de las diferentes enlaces Ethernet de voz y datos y video, lo encapsulas ya y mantiene su paquete Ethernet independiente de los otros paquetes. A diferencia del GPON, donde todo eso se encapsulaba en un gran paquete, ¿ya? Acá cada paquete va independiente. Y lo que hace el ONT es descifrarlo si es el paquete Ethernet de video o es el paquete Ethernet de datos o de voz. Si migramos esto, pasamos a 10 GPON, lo que lograremos es tener velocidades de 10 GB de bajada y 10 GB de subida. Este estándar ya fue publicado ya en el 2009 y digamos que esta es una de las bondades que GPON se diferencia de GPON, es porque puede ya lograr simetrías, 10 de subida, 10 de bajada, y todavía no ingresar a WDM-PON. Para ya el 2014 se tuvieron las primeras redes 10 GPON agregando WDM. ¿Ya? Entonces, hasta el 2013 hay grandes despliegues de estas redes, como le decíamos, hacia el oriente, China, en Asia, poco despliegue hay en América, pero esta es la tendencia. Perdón. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos seguir integrando todas estas tecnologías? Y como les venía comentando, la red de transporte que se usa o la red de distribución que se usa actualmente puede ir migrándose a redes FTTH-SPON sin necesidad de hacer grandes cambios, ¿ya? Porque consideremos a la red PON como que es una red de transporte y distribución. Puedo tener tecnologías de coaxiales, tecnologías de cables de cobre, DISLAN, eh, VDSL, transmisiones de HFC, y todas estas se pueden integrar tranquilamente o mezclar con las diferentes soluciones PON. Aquí este cuadro puede detallar muy rápidamente en qué longitudes trabajan, cuál es el spliteo o las divisiones que puedo hacer, las velocidades que puedo manejar en cada una de ellas, tanto en GPON como en EPON o en 10 GPON o 10 GEPON, y cómo va a ir migrándose hacia las futuras avances que se desarrollen. Veamos cómo funciona ya WDM-PON
más detalladamente. Veníamos hablando de que usábamos 1310, 1490, digamos que para transmitir por un solo hilo de fibra óptica, voy usando el mismo hilo de fibra óptica, pero ¿cómo logro llegar a 40 gigas? Entonces, manejo estas dos longitudes de onda de 1310 y 1490 como el primer par de longitudes de ondas de trabajos de 10 gigas. Luego quiero hacer otro paquete de 10 gigas más, y lo que uso ahora para transmitir es las bandas de 1577 y de 1270. Y ahí he logrado tener 20 gigas, por decir así, para transmisiones desde el OLT hacia los ONTs. ¿Ya? Entonces, obviamente, el ONT que trabaja en la primera par de landas es diseñado y seteado para trabajar y recibir ese par de landas. El OLT simplemente sigue enviando la información y el acoplador WDM es el que se encarga de transmitir en las diferentes ventanas. El puerto PON del OLT seguirá manejando por las tecnologías TDM sus espacios de tiempo que le dan a cada usuario. Aquí tenemos otra forma de hacerlo o ya introduciendo la explicación de cómo funciona el WDM PON integrado con el TDM sobre GPON. ¿Ya? Seguimos teniendo un puerto que puede manejar 32 divisiones, 64 divisiones a usuarios de slot de tiempos. ¿Ya? Pero asimismo, lo que hace WDM es dar capacidades a esas divisiones. O sea, ¿qué vamos a lograr? Que haya un grupo de 16 usuarios del total de los 32 que puede manejar que van a tener la capacidad máxima. ¿Por qué? Porque transmiten en un par de longitudes de onda y el otro grupo de usuarios transmite en otro par de longitudes de ondas. Y es así como logramos llegar a tener más ancho de banda destinado sobre un solo puerto PON. Aquí está un despliegue de la explicación de cómo funciona GPON y GPON TDM sobre las diferentes redes. ¿Ya? Y cómo se encapsulan esto y cómo se controlan a nivel ya de tramas de paquetes todas esas soluciones. Para ir concluyendo en esta primera charla, voy a mostrarles los equipamientos que Nitrotel tiene y dispone para poder distribuir estas redes PON. Primero vamos a mostrarle el OLT, que dispone tiene la bondad de tener varios puertos PON, 8 puertos PON, que pueden manejar las capacidades que veníamos mencionando. Aparte tiene puertos Ethernet y puertos Giga Ethernet para poder transmitir o formar un anillo o formar la comunicación hacia varios equipos. En el ONT que ellos contienen, tenemos que tienen varios puertos LAN, tiene el puerto óptico en la parte de atrás, tienen puertos de voz y tiene el puerto para hacer video. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos con tiempo todavía? ¿Me confirman? ¿Tenemos tiempo todavía o pasamos a la fase de preguntas? Espérate, ¿me escuchas a mí, Douglas? Sí, por supuesto.
Bueno, usualmente es Juan José el quien ve la fase de preguntas, pero bueno, no lo iba a responder. Sí quería hacerte una preguntita, Douglas. En una de las imágenes, creo que es la imagen anterior a esta, en el anterior, exactamente, esa imagen. Estoy mirando que sigue en este caso de la consistencia entre el WDM y el TDMA. Cuando se introduce el WDM, que se trabaja en estas cuatro landas, en estas cuatro longitudes de onda, sin embargo, veo a la derecha que lo que están recibiendo los usuarios son diferentes velocidades, digamos, de downstream y de upstream. ¿A qué se debe eso? No sucede cuando se introduce el WDM que hay una dualidad, o sea, que se recibe y se envía a la misma velocidad, generalmente de 10 gigas. Bueno, como veníamos explicando, hay diferencias entre lo que se usa para GPON y GPON. Una de las bondades de GPON es que ellos, sin todavía introducir WDM, ya lograron tener 10 gigas y 10 gigas tanto para subida como para bajada. Okay. Ya GPON se manejó todavía su tendencia a tener una capacidad mayor para bajada y una capacidad menor para subida. Okay. Ya al introducir WDM, lo que se hizo es dar estas mismas capacidades en un par de longitudes de onda para una cantidad de usuarios y Okay. otra otro par de longitudes de onda para manejar estas capacidades grandes a lo siguiente grupo de usuarios que maneje el puerto PON. Claro. Sí, pero mi pregunta es que si te fijas en la imagen en la derecha, sale que, por ejemplo, hay algunos usuarios que tienen un giga de bajada, o sea, 2 gigas de bajada, downstream tienen 2 gigas, por ejemplo, este de arriba tiene 2 gigas downstream y un giga, me imagino que sea upstream. El otro abajo, me imagino que debe ser por el paquete que pagan ese usuario, ¿no? Ah, Y sí, que, sí, por supuesto. Ya, claro, ahí porque, ya, ya, ahí te entiendo, porque abajo sí, dice, claro, tiene la opción de hacer un upgrade, como los de abajo, que sí lo hicieron evidentemente y tienen 10 días de subida y 10 días de bajada. por supuesto, sí, sí. Entonces, Ok, claro, entonces ahí vamos ya puntualizando ya en la parte ya de comercial, ya esto permite que esas capacidades puedan estar disponibles ahí, pero ya dependiendo de lo que comercialmente se comercialice, valga la redundancia, con el usuario. con el usuario se manejan las diferentes capacidades. Ya, entendido. Y otra pregunta que me quedaba así, la tabla donde se ponía pues la ventaja de los diferentes protocolos, de la diferencia entre GPON y la GPON, veo que en la gran mayoría de los casos, esta misma tabla, veo que en la gran mayoría de los casos la tecnología de GPON, o sea, o las de ITU en general, ya se digan GPON o las nuevas versiones de 10 GPON o NGPON, sí permiten mayor spliteo. Por ejemplo, vemos que Sí, la GPON permite 1 por 128 y hasta 1 por 256, mientras que la GPON usualmente son a 1 por 64. correcto, sí. Imagino que por eso que Occidente ha accedido mejor a esta tecnología de GPON con tal de obtener mayor spliteo, ¿no? Así es, así es. O sea, Bolívar, cada una de las tecnologías tiene sus bondades y sus limitantes. Ya GEPON logró manejar sin tener WDM ya simetrías en capacidades, como ustedes lo pueden ver, ya, pero en cambio GPON lo que hizo es lograr mayores spliteos, manteniendo los mismos anchos de bandas o las mismas capacidades, y luego al ir subiendo a las siguientes generaciones, lograron ya mantener estos spliteos o estas divisiones por puerto que se podían manejar y pasar a la siguiente capacidad de Claro. ancho de banda. Y al agregar el WDM, pues ya de todas maneras obtienen la simetría de 10 bajadas, 10 subidas. Correcto, así es. Claro. Ok, muchas gracias, Douglas. Veamos si hay preguntas. Okay. ¿Me escuchas, Douglas? Sí, sí, por supuesto. Sí, vamos a ver. Juan José, creo que Juan José está teniendo problemas con su conexión. Aquí. ¿Alguien tiene una pregunta? Estaba con la mano levantada, Patricio. ¿Puede preguntar, Patricio? Patricio, estamos te escuchando.
Sí, sí, se va a ese mismo sistema. Bueno, seguimos entonces. Vale. Aldo, ya va. ¿Puedes seguir, Douglas? ¿Te Sí, uno escuchamos? más. Ok, correcto. Entonces avancemos. ¿Dónde me quedé? Bueno, vamos terminando la explicación de los equipos que Nitrotel está disponiendo aquí hacia sus usuarios, hacia sus clientes, y las bondades del ONT, que le decíamos que se puede manejar en una unidad de RAT, uno de sus modelos, tiene el manejo de 1+1, tiene 4 puertos GPON, o puede ser configurado con bajo 8 puertos gigabit SFP para poder manejar capacidades gigabit Ethernet. Tiene capacidades de 2 SFP a 10 gigabit Ethernet. Ya, ese es uno de sus modelos. El siguiente modelo, también en una unidad tiene en cambio 8 gigas PON, tiene 8 gigabit Ethernet PON por medio de SFP y tiene 8 gigabit Ethernet PON cobre, digamos así, ¿no? Más sumado los dos SFPs de 10 gigabit Ethernet PON. Ahí está Douglas, ¿te puedo hacer una explicado la consulta? explicación de los dos modelos. ¿Te puedo hacer una consulta? Ya. Por supuesto, sí, sí. Sí, mira, en la diapositiva anterior, la de los equipos de los puertos PON, el brochure, Ya, servicio. Sí. ya, ahí veíamos que tienen varios tipos de puertos, ¿no? Tienen GPON, YE y SFP. Básicamente, o sea, para poder trabajar en el caso de GPON, ¿necesita también tener habilitados los otros puertos o no hay necesidad? Los puertos, sobre todo Eh, los puertos de 10 gigabit, 10 gigas. ya, generalmente lo que sirven estos puertos es para habilitar los enlaces o las alimentaciones al OLT. Como le decíamos en la explicación, las redes PON lo que hacen es una red de transporte y distribución de todo lo que tengamos más arriba o más atrás. Entonces, los puertos de conexión de, qué sé yo, de los routers o de los señales de voz van a poder entrar al OLT a través de estos puertos. O si queremos hacer una especie de anillo, se podríamos usar los puertos gigabit Ethernet o los 10 gigabit. ¿Ya? Y podemos ir formando redundancias o hacer conexiones entre OLTs de esta manera, O usando, sea, aprovechando estos puertos. puedo con esos puertos de SFP puedo unir varias OLT en este caso. Correctísimo, así es. Ah, ok, listo. Bueno, gracias. Esa era la duda. Hay alguien que hace una pregunta vía chat. ¿Sí? Pregunta si la OLT trabaja con las dos tecnologías. En este modelo de aquí no se manejan las dos tecnologías. Son puertos gigabit PON, perdón, gigapon, GPON nada más. Nitrotel tiene las dos tecnologías. Tiene OLTs GPON y EPON. Nosotros ya hicimos pruebas que la GPON sí funciona con EPON, pero sí lo vendemos por separado la tecnología. Correcto, a eso nos referíamos. O sea, estos equipos o tienen gigabit Ethernet PON o tienen GPON nada más. Listo, listo, gracias. De la onda. Pasamos a ONT. Bueno, el ONT que se tiene, ¿no? Tiene los diferentes puertos LAN, ¿ya? Tiene 4 puertos LAN para llegar a diferentes conexiones en el usuario. Tiene 2 puertos de conexiones de voz, ¿ya?
y tiene, decíamos, el puerto del coaxial para llevar la televisión. Dependiendo de cuántos servicios se puedan levantar, ya el UNT lo que se encarga es la parte óptica que se tiene en la parte de atrás del equipo, se recibe esa señal y el equipo se encarga de llevarla a cada uno de sus puertos correspondientes. Aquí vemos todas las especificaciones de los diferentes, de la diferente ONT, todas las bondades que se tiene. Entonces, en su GigaPON tiene conexiones puerto SC, PC, ya puede ser UPC o APC, ya eso es definir con el vendor qué tipo de conexión necesita, y eso viene integrado así. Los puertos de servicios Ethernet pueden manejar hasta 1 giga en su interfaz Ethernet. Tienen un peso muy ligero. La energía de corriente es 110-240, ya, y con una interfase a 12 voltios DC y de 1 amperio. Son equipos muy pequeños que pueden tranquilamente entrar en la casa y no andan de mucha energía. Y sobre los cuales se pueden tener todos los servicios que veníamos mencionando. Y ahí dependerá, como hicimos la aclaración, es de los anchos de banda y de los diferentes servicios que cada usuario, cada abonado requiera. Sea para casa, sea para empresas, pymes, lo que se necesite. Otra de las bondades de esta tecnología, como les decía, es que puede integrar varias otras soluciones por su forma de transportar, y podemos tener VLANs, desarrollarse VLANs que se permitan transportar y diferenciar diferentes tipos de usuarios ya a nivel comercial, diferentes tipos de servicios, ya del mismo video o de voz, diferenciar transmisiones de datos específicas, ya destinadas para un sector específico, o transmisiones de datos simplemente para usuarios finales de casa. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Buenos días. Soy Daniela Molina, representante de Nitrotel. Quería decir a todos los participantes que Nitrotel es fabricante y nosotros podemos desarrollar una ONT, una ONU, conforme la necesidad de cada cliente, ¿no? En el brochure tenemos un equipo con 4 puertos, con un puerto KTB, pero si ustedes quieren unas ONUs con 2 puertos o un puerto, conforme la necesidad de tu proyecto, podemos fabricar a la medida. ¿No? Este mensaje me gustaría dejar claro, porque nosotros, como somos propietarios, tenemos esta flexibilidad, poner, sacar puertos y hacer. Claro. ¿Sí? Hola. Los perdí un Bueno, rato. sí, bueno, mira, por temas, cuestiones un poquito de tiempo, ya llegamos ya a la hora de webinar. Yo pienso que podemos hacer una segunda entrega de lo que es GPON, porque es bastante extenso, Ujú. eh, para no extendernos más, ¿no? Y no sé si alguien más tiene alguna consulta, alguna pregunta, para que la puedan despejar ahora. Y si no, pues tocaría ya en coordinar una siguiente capacitación online para terminar con la presentación y los demás productos que faltan. ¿Te parece? Sí, cómo no, encantado de servirles. Listo, entonces. Bueno, entonces yo voy sí, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Puede levantar la mano al momento para darle paso a activar su micrófono. Eh, no, nadie más tiene preguntas, parece. En todo caso,
Bueno, te agradezco, Douglas, por tu participación en este webinar. Esperamos que nos acompañes en la siguiente entrega. También aquí a Daniel y Molina, representante de Nitrotel, y a todos ustedes que han estado presentes en esta capacitación. Les esperamos en una próxima y pues, sin más que decir, también les invitamos a que visiten nuestro canal en YouTube. Estamos como ZC Mayoristas, nos pueden buscar así y se suscriben y tienen a la mano todos los webinars que hemos dado en estas últimas semanas, están grabados y están subidos a ese canal en YouTube. Ahí nos pueden buscar y este webinar podrían también mirarlo en esta página. Listo. Bueno, gracias con todos. Hasta la próxima. Gracias a todos. Gracias por todo, Douglas. Gracias a ustedes.